Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Veo poquitos. ¿Será por el frío? Hola, profe. ¿Qué tal, Benjamín? Vamos a empezar igual la clase, ¿ya? Para ir avanzando con la materia. ¿Pudieron revisar los videos que les dejé el otro día? ¿Del remanso? La verdad, yo no, profe. Sí, profe, Estaba lleno de cosas. Ya, son cortitos los videos, igual dedíquele tiempo, chiquillos, sí, porque ahí se le aclaran muchas dudas con respecto a la materia que hemos viendo. Ok, profe, lo voy a ver. Están publicados, recuerden, ahora voy a pasar materia de salto hidráulico y después también les voy a dejar unos videos para que le echen una miradita en YouTube. Pero la idea es que los vean, porque así de repente con la materia, la diapositiva, los dibujos, no queda tan claro de lo que estamos hablando. En cambio, los videos aclaran mucho. Ya. Entonces, vamos a empezar con los saltos hidráulicos, ya que es lo que aparece aquí en esta imagen. Ese fenómeno que se produce, que es una mezcla de agua y aire, que es debido a la materia que vimos anteriormente de la momenta, ¿ya? Donde chocan las dos masas de agua, ¿ya? La segunda ley de movimiento de Newton, donde la velocidad de la masa inicial, que es más baja, tiene mayor velocidad, menor altura, pues más rápido se encuentra con la masa de agua, que está aguas abajo, que tiene una mayor elevación, una mayor altura. Y eso se da por las condiciones que hay aguas abajo. Acá. ¿Cuáles son las condiciones que hay agua abajo? Hay una pendiente de fondo. Una vez que se avanza bastante, nosotros debiéramos encontrarnos con condiciones normales, es decir, una altura normal. ¿Cuál altura normal? La que nos da la ecuación de Manning. La ecuación del caudal de Manning nos entrega, según todos los datos proporcionados para obtener el caudal, nos va a entregar una altura, ¿ya? Y esa altura es la normal de escurrimiento para las condiciones que se entregan. Condiciones de pendiente, condiciones de rugosidad, condiciones de la sección del radio hidráulico. ¿Para qué sirven los saltos? Normalmente se ocupan para disipar energía, ¿ya? Esa es como su función principal. Esto genera pérdida de energía. Venimos con un nivel de energía, que es lo que pasa, desciende. Y esto acá es lo que se pierde. Se pierde como energía, ¿ya? No como altura. Si se fijan, como altura de agua asciende. Como energía. Se ocupa también para recuperar o ganar nivel de agua hacia aguas
debajo, aguas abajo, de un canal y poder mantener niveles adecuados para suministro de agua con diferentes fines. Ganamos altura con un resalto. Esto. ¿Ya? Podemos salir de una rápida, de un vertedero, de una compuerta con baja altura, pero podemos elevarla a través de un resalto. Incrementar peso también, ya sobre la solera, y así reducir la fuerza de supresión. Obviamente, a mayor altura de agua, estamos generando un mayor volumen de agua. Por el peso específico, tenemos un mayor peso. Si tenemos subpresiones, es decir, si tenemos agua por debajo del radier o de la losa, agua que va a producir un empuje, ¿ya? Un empuje de agua hacia arriba. Si tenemos mayor peso, contrarrestamos ese empuje. También se ocupa para hacer mezclas químicas, ya por ejemplo en plantas de tratamiento, para airear el agua, remover bolsas de aire de la línea de abastecimiento de agua y prevenir bloqueo de aire. Es por esto mismo, acá se genera una turbulencia. Una gran turbulencia acá en este sector, por la mezcla de aire y agua. Esto corresponde a lo que nosotros veríamos con respecto a la energía específica. Recordando lo que habíamos visto anteriormente, en condiciones normales, teníamos dos puntos de energía iguales. Es decir, si en la altura I2 teníamos esta energía, lo que pasaba anteriormente era que acá en el punto de la altura de torrente teníamos también la misma energía. Es decir, teníamos dos energías para diferentes alturas. Esto parecía, se llevaba a cabo cuando pensábamos que las pérdidas eran despreciables. Y se trataba de la altura alterna que podía tener el agua con respecto a los cambios. Pero en un resalto, como tenemos un delta energía, que viene siendo eso de ahí, de energía específica, si se fijan, acá tenemos la altura inicial, que es la misma altura acá. Esa altura tiene su energía en este punto. Esa es la altura de torrente. Pensando en la ecuación antigua, debiéramos tener una altura alterna por acá. Una altura I2. Pero teniendo la disipación de energía, esto ya cambia. ¿Qué quiere decir? Que la energía retrocede. Entonces, al retroceder la energía, también va a retroceder la altura. No se va a alcanzar la misma altura alterna que teníamos cuando analizábamos la energía específica de un canal. Tenemos este punto, que es la energía mínima o la energía crítica, que me lo da la altura crítica, que es esa de ahí. Y después tenemos la profundidad conjugada, que viene siendo la altura 2. Que es la que me va a entregar la nueva energía aguas abajo del resalto. Si se fijan, son las mismas componentes que veíamos antes con Bernoulli, donde simplemente al inicio teníamos toda esta energía completa.
y después solamente después del resalto obtenemos eso. Hay un retroceso en el valor de la energía. A través de eso y de las ecuaciones de la momenta podemos obtener también las ecuaciones de Belanguer, ¿ya? Que son estas que aparecen acá, que ya vimos cuando desarrollamos el ejercicio de remanso del eje hidráulico, donde con estas ecuaciones, dependiendo de lo que queramos, si queremos la altura antes del resalto o después del resalto, ¿ya? Podemos obtener uno si ya tenemos el valor del otro. Por lo tanto, estas ecuaciones son súper útiles para poder obtener ya sea la altura de torrente o la altura de río. Siempre pensando en el resalto, en el sector de resalto. Es decir, la altura inmediatamente después del resalto hidráulico, de la turbulencia. Como características básicas, tenemos el delta de energía, por lo que se pierde. Teníamos la energía 1, que era completa, y teníamos la energía 2, que disminuía. Podemos medir esa eficiencia del salto, ¿ya? Podemos tener la altura del salto, que al final viene siendo I2 menos I1, y me va a dar la altura del salto. Altura del salto. Existen algunas ecuaciones, que vamos a ver otras también más adelante, donde podemos saber también la longitud de este resalto, ¿ya? Tenemos estas dos que aparecen aquí, que son bien utilizadas, o también esta. Cuando el número de Freud ya es igual a 13, por ejemplo. Dependiendo de cómo se vaya generando el resalto, es decir, cómo va a ser el perfil de la superficie, vamos a tener cierta cantidad de disipación de energía. Es decir, un salto débil, con valores del número de Freud entre 1 y 1.7, va a producir solamente un 5% de disipación de energía. En cambio, cuando yo obtengo valores del número de Freud superiores a 9, es decir, logro una gran diferencia entre las profundidades, entre I2 e I1, puedo lograr hasta el 85% de disipación de energía. La pérdida de energía ya se define como la diferencia de energía antes y después del resalto. Se puede calcular de esta forma. Al final es lo mismo que vimos anteriormente. La energía en 1 menos la energía en 2. Por otro lado, la eficiencia de un resalto hidráulico depende únicamente del número de Freud. Y era esto. Normalmente, y lo más aceptado, ya para calcular la longitud de resalto, es calcularlo según el Buró de Estados Unidos, el USBR, con estas tablas que entrega el Buró, donde los números que están acá abajo son el número de Freud. ¿Ya? Todos esos de abajo son el número de Freud. Entonces, dependiendo del número de Freud, por ejemplo, digamos que tenemos 6, intersectamos la curva,
y llegamos a un valor de L partido por I2. Entonces, despejo I2 de la ecuación. Pues normalmente yo I2 lo voy a tener, porque voy a tener uno de estos dos valores. Uno de esos dos valores que los voy a calcular, porque yo voy a hacer o I1 o voy a hacer I2 con la ecuación de Belanger, que es esta de acá, esta de acá. Por lo tanto, si yo ya sé cuánto vale I2, simplemente voy a saber la longitud I2 por el valor que me dio de la curva. En este caso, digamos que 6,3 o 6,35 aprox. Entonces yo sabría aproximadamente cuánto es la longitud de ese salto. SL. Existen Profe, otras. ¿Sí? ¿Me escucho? en la diapo anterior, la componente horizontal, ¿qué es lo que significaba? Componente horizontal. ¿Esto de acá? ¿Estos valores? Donde dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, estos. Estos son los números de Freud. Eso. Ah, ya, perdón, no lo había visto. Ya, gracias. Que en realidad la cuestión del número Freud, ese F1 que en realidad sale ahí es el F mayúscula. Esto es la cuestión del número de Freud. La velocidad partido por la raíz de G por I o G por H. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Por eso ahí sale también como la altura 1 y 1, que vendría siendo esta inicial. Existen otras ecuaciones que no solamente me entregan la longitud del torbellino superficial, sino que también lo que se llama como longitud de la vena, que más o menos hasta donde se estabilizan las líneas de corriente y después siguen paralelas. Tenemos las basadas por la ecuación de Safranés o de Álamos y Gallardo. Con ambos podemos obtener la longitud de la vena, que es ese valor de ahí. Entonces no solamente podemos saber dónde se genera la turbulencia visible, sino que también podemos ver un poco más allá. Recuerden que en esta imagen el resalto visible vendría siendo solamente eso. Pero la longitud de la vena debería llegar aproximadamente hasta que se estabilizan la altura y las líneas. También tenemos esta de acá, que también sirve para lo mismo, longitud del turbillino superficial, que en realidad es esta de acá, o longitud del resalto. Existen varias ecuaciones, ¿ya? Son las más utilizadas. Normalmente lo que se hace es basarse en la del USBR, del Buró de Estados Unidos, o bien, dependiendo de lo que estemos calculando, sacan una media entre varios valores de la longitud de resalto. Para la correcta interpretación de los casos que se ponen a continuación, debe tenerse total claridad en el significado de los términos I2 e I2'. El primero es la profundidad conjugada del tirante de llegada I1, que esto es lo que habíamos visto inicialmente, I1, o la altura inicial del río, acá. El I2 es la altura inmediatamente después del resalto, que se produce el resalto.
Y el I2' es lo que nosotros conocemos como altura normal de escurrimiento, que es lo que sucede después agua abajo, dependiendo de las condiciones de pendiente que voy a tener agua abajo, y las condiciones de rugosidad y de sección. Todo eso, según la ecuación de Manning, va a dar una altura normal. Ese sería el I2', altura normal, o también se le puede conocer como I3. Entonces, la altura normal es el tirante que resulta impuesto por las condiciones de circulación aguas abajo del salto, ¿ya? Y característica del régimen subcrítico, es decir, según las condiciones de caudal de esta sección, según el N, ¿ya? Según el talud, si es que lo tengo, según el área, el perímetro, que me va a dar el radio hidráulico, según la pendiente del fondo, todo eso me va a dar un caudal. O si yo ya sé el caudal que tengo que transportar, me va a arrojar una altura normal de escurrimiento. Y eso vendría siendo igual al I3 o el I2'. Entonces se pueden presentar varios casos. Ya acá aparecen 5 casos. Según las condiciones que se vayan dando de altura, si por ejemplo la altura del resalto o después del resalto es igual a la altura normal, que sería lo ideal. Normalmente se debiera diseñar para que esto coincidiera. Es decir, la altura normal, agua abajo, según las condiciones, según estas condiciones, sean igual a lo que pasa con el resalto. Que es esto acá, caso 1. Caso 2, donde la altura del resalto es mucho menor a la altura normal de escurrimiento según las condiciones de agua abajo. Y el caso 3, donde la altura normal, el I2', es mucho mayor a la altura del resalto. Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, si se fijan, el resalto tiende a acercarse a este rápido. Es decir, se va a ahogar el resalto. En cambio, si sucede lo del caso 2, voy a alejar el resalto del pie de descarga. Se aleja el resalto. Entonces la idea siempre en el diseño es poder obtener esto. Si por diseño no puedo obtener esto, puedo recurrir a diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, un amortiguador o un colchón disipador o un pozo, que también se llama, que pueden hacer que si el resalto se me está alejando mucho, como el caso 2, lo puedo hacer que se acerque un poco más y que quede como el caso ideal, que era el caso 1. Eso se logra con diferentes elementos que vamos a ver más adelante, que puede ser amortiguador, por ejemplo, o un pozo. Entonces eso lo que hace es que el resalto, en vez de alejarse y de encarecer la obra, porque a medida que yo alejo el resalto, quiere decir que toda esta estructura la tengo que extender mucho más allá. Los resaltos hidráulicos causan daño, los pies de descarga normalmente causan daño en la obra, por lo tanto, todo lo que está debajo del resalto se construye de una manera especial y se diseña de una manera especial. Recuerden que acá se generan burbujas de aire, por lo tanto, normalmente también se puede generar el efecto de cavitación. Lo mismo pasa con los rápidos de descarga, que son estas pendientes fuertes.
También se puede generar disipación porque alcanzo las presiones por la altura que tengo menores a la presión de vapor, por lo tanto las burbujas de aire empiezan a estallar. Según lo que vaya a ocurrir, ¿ya? Antes o después del resalto, antes o después de una compuerta, antes o después de una grada, por ejemplo, voy a tener diferentes perfiles, es decir, en la superficie o pelo de agua se va a ver de manera diferente. Entonces, normalmente, cuando uno dibuja un perfil hidráulico, puede saber cuál es la forma que va a tomar el agua. Por ejemplo, si el agua toma las condiciones, por ejemplo, de que la altura crítica va a ser menor a la altura normal de escurrimiento y que la pendiente de escurrimiento a la altura normal va a tener su pendiente de solera y esta pendiente solera va a ser menor a la pendiente crítica de escurrimiento. Recuerden que sacábamos el SF o el F sub 0, que el F sub 0 era la solera, la parte de acá abajo. F sub 0. El SF era la pendiente de la línea de energía. Este SC es la pendiente crítica, que se ocupa las mismas ecuaciones de Manning, ¿ya? Pero esta es la que se obtiene con la altura crítica de escurrimiento, ¿ya? La altura crítica que puede ser calculada. Esa altura crítica, por lo tanto, va a tener una pendiente crítica. Según la profundidad del flujo, por ejemplo, si mi altura de escurrimiento es mayor a la normal, voy a tener un número de Froude menor a 1, condición de río, y la pendiente del perfil va a ser mayor a 0, es decir, el de I a de X o el delta I, como lo vimos en el remanso, partido por delta X, si es mayor a 0, es decir, existe un diferencial, es decir, va aumentando el I a medida que avanzo en el X, voy a tener un perfil M1, es decir, va a ir ascendiendo la forma del agua, ¿ya? ¿Qué es eso de ahí? Va a tener esa forma el perfil. Por lo tanto, yo puedo saber qué tipo de perfil, dependiendo de estas condiciones, de altura y de pendiente, de la profundidad del flujo, del número de flow, y si tengo o no cambios con respecto al remanso. Si se fijan aquí aparece que en realidad para un perfil M2, a medida que yo avanzo en X, voy disminuyendo en Y. Por lo tanto, el M2, si se fijan, va descendiendo, no va ascendiendo. Entonces, yo con todas estas condiciones yo puedo saber a qué tipo de perfil de flujo, ya de qué tipo de perfil de flujo estamos hablando. Entonces tenemos perfiles con perfil suave, con perfil pronunciado, que se denota como S, el suave como M, el crítico, horizontal o adverso. Entonces yo puedo saber cómo se va a comportar el agua o el perfil del agua según las condiciones de altura, según las condiciones de pendiente y según el número de Froude. Y esto sirve para dibujar el perfil de agua, para saber cómo se va a comportar el perfil. ¿Dónde más se produce este efecto de salto hidráulico? Bueno, el salto hidráulico se puede producir, por ejemplo, en las compuertas.
y vamos a empezar a ver las compuertas planas en este caso. Este tipo de elementos son usados ya para regular en forma continua el nivel de agua o el caudal. Es decir, esto de acá, que son las compuertas, se ocupan para dejar pasar o no el flujo aguas abajo y para irlo regulando. Según la abertura que yo tenga acá, es decir, la abertura, voy a saber el caudal que estoy entregando. Entonces normalmente las compuertas están con una regleta que me dice hasta qué altura puedo abrir o cerrar para permitir cierto caudal o no. Son usadas también entonces como compuertas de un vertedero, que es lo que vimos acá. Este es un vertedero. Compuertas donde se agua de fondo, en caso de una presa. Compuertas de emergencia, ¿ya? Que son usadas para cortar, por ejemplo, el caudal en conductos abiertos o cerrados. Normalmente se utilizan en presas hidroeléctricas. Compuertas de una toma o de una boca toma. Y normalmente estas se clasifican según la forma, por ejemplo, de la hoja. En este punto, si es radial, ya así normalmente plana, o si tiene algún bisel, según el tipo de movimiento, si es de traslación, de rotación o ambas. Se clasifica también según su ubicación, ya, si son de escurrimiento libre o sumergida, según la altura de agua, es decir, las presiones que pueden aguantar, que son menor a 15 metros o, por ejemplo, que pueden soportar altas presiones mayor a 30 metros. Entonces, como definición, una compuerta es una placa móvil. Esta es la placa, ¿ya? Que se mueve en esta dirección, hacia arriba o hacia abajo, y que permite esta abertura. Entonces, al moverse verticalmente, permite graduar la altura del orificio A, ¿ya? Y esto genera un control en la descarga de agua o en el caudal. Para calcular el caudal que fluye bajo la compuerta, ¿ya?, será necesario aplicar la ecuación de energía entre las secciones aguas arriba de la compuerta, que es la sección 1 que aparece acá, 1, y la sección 2, localizada en la profundidad de la vena contracta, en la contracción. Va a tomar siempre esta forma el pelo de agua, después abajo de la compuerta. Y despreciando la pérdida de energía por la compuerta, es decir, todo lo que se puede perder por este punto. Entonces lo que se hace es hacer un Bernoulli entre 1 y 2. ¿Y qué es lo que aparece acá abajo? Aquí. La altura más la velocidad al cuadrado partido por 2g de 1. Más la altura del agua nuevamente, pero la altura del agua en este punto vale el coeficiente de contracción por A. Por lo tanto, ese H o I que nosotros conocíamos acá, lo vamos a reemplazar al tiro como coeficiente de contracción por A, que es la altura. Más la velocidad del agua también en este otro punto. Y si se fijan, todo eso es simplemente el Bernoulli entre un punto y otro. Despejando los valores, ya puedo ordenar la ecuación y llego a esta, la que permite cálculo directo, donde
puedo obtener el caudal dependiendo del coeficiente de descarga, el C sub D, dependiendo de B, que es el ancho, el A, la abertura, y la raíz de 2G por I o 2G por H. Recuerden que, según Torricelli, la velocidad es 2G por H, raíz. Esa es la ecuación de Torricelli con respecto a la velocidad. Entonces, el coeficiente de descarga por B y por A correspondería al área. Entonces, esta ecuación, si se fijan, no es más que la ecuación de continuidad, que ya conocemos de antes. Y todas las ecuaciones, ya sea de compuertas, que vamos a ver, y normalmente de vertederos, se basan en la ecuación de continuidad. Q igual A por B. Considerando que el coeficiente de gasto, ya, o coeficiente de descarga, CD, es igual al coeficiente de contracción y al coeficiente de velocidad, y como el coeficiente de velocidad normalmente es igual a 1, se sustituye simplemente el coeficiente de contracción por el coeficiente CD, ya que este elemento es igual a 1. Este coeficiente CD, ya de gasto de descarga, lo van a encontrar en alguna bibliografía como M. Y también van a encontrar el caudal, no como caudal volumétrico, metro cúbico segundo, sino que también lo pueden encontrar como caudal unitario. Y como es caudal unitario, por eso desaparece acá abajo, si se fijan, no está la B. Recuerden que el caudal unitario es Q partido por B. Entonces puede estar expresado en volumen o en metro cuadrado por segundo. Normalmente van a existir tablas, ¿ya?, para poder determinar el coeficiente de descarga o el coeficiente de gasto. Tabla como la que aparece ahí en la diapo. Nosotros nos podemos encontrar con dos casos normalmente, y va a depender de las condiciones aguas arriba. Y según lo que veíamos anteriormente de la condición que me generaba el resalto, que eran los casos que vimos acá, por ejemplo, donde yo puedo tener mi resalto y mi resalto se desplaza aguas abajo, o mi resalto no se desplaza aguas abajo, sino que se va aguas arriba, según las condiciones que se generan acá aguas abajo. Condiciones según pendiente, según sección, según coeficiente de Manning. Entonces, según lo que pase bien abajo, puedo obtener una descarga libre o puedo tener una descarga ahogada, que se llama, donde el resalto se viene hacia la compuerta. Dependiendo entonces de las relaciones que yo vaya a tener de altura, es decir, I1, aguas arriba de la compuerta, y A, esa razón se ubica estos números. Cuando yo intersecto esos números, por ejemplo, digamos que la relación da igual a 6.
sería ese número acá. La relación de I1 partido por A es igual a 6. Y la relación de I2 partido por A, ya también la voy a tener. Digamos que me da 4. 4. Acá están los valores de I2 partido por A, son esas curvas que aparecen. Subo por 6 y me intercepto con el 4. Y eso me entrega un coeficiente de descarga igual a 0.4. Ese es el CD que tengo que utilizar. Por lo tanto, yo puedo ocupar ese CD en esta ecuación para obtener el caudal, o bien directamente para obtener la velocidad. Recuerda que el coeficiente de descarga está relacionado con el coeficiente de contracción. Por lo tanto, es una rectificación de lo que pasa con esta altura y con esta velocidad. Lo mismo que lo anterior, son las mismas tablas, pero en este caso está expresado con el valor Q minúscula, que es el caudal unitario, Q minúscula. Y este era el coeficiente de descarga que hablamos anteriormente, que en alguna bibliografía la vamos a encontrar como M'. Y ese es el mismo coeficiente. Este nu que aparece ahí, que es ese de ahí, es el mismo coeficiente de contracción que vimos. Todo va a depender de la bibliografía que vayamos viendo, ¿ya? O vayamos consultando. En este caso pasa a ser la abertura, que ya conocemos. Entonces, si se fijan, el resalto acá se vino hacia la compuerta, por lo tanto es un resalto incompleto. Y nosotros, según la materia que vimos anteriormente, nosotros podíamos calcular o sabíamos lo que pasaba entre un punto y otro en las compuertas. Sabíamos que las energías eran iguales y que las momentas eran iguales solamente en el resalto. Por lo tanto, si sabemos la energía en 0 y la energía en 1, este H' de acá corresponde a esta altura, que se genera cuando estoy dentro del resalto. Recuerden que estamos viendo el caso de ahogado. Y también tengo la momenta. Recuerden que la momenta la podíamos expresar como la M mayúscula y se daba metros cúbicos, o la podíamos expresar con la M minúscula y se expresaba con la M minúscula cuando hablábamos en términos de caudal unitario. Entonces, si se fijan, al final la diferencia o la igualdad, más bien dicho, la igualdad entre la energía y la igualdad entre las momentas me entregan los valores de altura del fluido. Es decir, en la momenta, entre el punto 1 y el punto 2, esa altura H' tiene que ser la misma para ambos puntos del resalto incompleto. Por lo tanto, se despeja ese valor.
Y para los valores de la energía específica, es igual a H sub 0. Al final, todo lo que vimos de la momenta, el desarrollo de la momenta, es para poder obtener la altura que yo voy a tener en el mismo resalto. De eso se trata normalmente, o para eso se ocupa normalmente el desarrollo de la momenta. Más adelante vamos a ver unos ejercicios para que quede claro, si lo vemos la próxima semana. Entonces aquí, si ustedes se fijan, aparece el coeficiente. ¿Ya? Que normalmente está o vale 0,6, 0,61 aproximadamente. Estas son condiciones ideales. En condiciones ideales vale aproximadamente eso, 0,6. Entonces, ese valor es el coeficiente de contracción de la compuerta. Solo el coeficiente de contracción de la compuerta, que era el CC. Ese es igual al mu que aparece ahí. Lo mismo que el anterior, también compuerta plana. Diferentes ecuaciones que hablan de lo mismo. La misma ecuación de Bernoulli, donde este es el h sub 0 más la altura que me entrega la velocidad al cuadrado partido por 2g. Está todo directamente relacionado. Acá me indica que el coeficiente de contracción es variable en función de la relación de este h sub 0. H sub 0 por A. Con un valor teórico igual a aproximadamente pi, paréntesis, pi más 2. Y eso me da 0,611. Valor teórico igual, es decir, lo ideal sería que normalmente el coeficiente de contracción tomara este valor, que son los mismos valores que, si ustedes se fijan, aparecían acá, en la tabla. Cuando la contracción de la compuerta es perfecta. Ahora, dependiendo ya de las condiciones con las que nos vayamos a encontrar en la compuerta, puedo ocupar diferentes ecuaciones para obtener ese coeficiente de contracción. Y va a depender del h sub 0 partido por a. Dependiendo de dónde me encuentre con estos valores, puedo ocupar la ecuación que corresponda para obtener el coeficiente de contracción, que es ese, US. O también lo vimos en la página anterior como este valor de acá. Lo mismo que vimos en la diapo anterior. Si se fijan, aquí aparece ese H1' del resalto y H2' del resalto. Cuando el resalto es ahogado, no cumple con las mismas condiciones de un resalto libre. ¿Ya? Aquí nuevamente aparece el coeficiente de descarga, caudal unitario, y ese coeficiente de descarga en realidad es lo mismo que nosotros veníamos viendo como coeficiente de contracción. Dependiendo de la bibliografía, lo van a encontrar con diferentes nomenclaturas, ¿no?
energía 1, energía 1', se igualan las energías. Por eso aparece el Bernoulli. Y dentro del resalto se evalúan con las momentas. Momenta en 1' y momenta en 2. Porque acá las energías son iguales y acá las momentas son iguales dentro del resalto. Y aquí aparecen cada una de las ecuaciones. Y más la velocidad al cuadrado partido por 2g, y lo que pasa acá en h1' más q al cuadrado y el coeficiente de contracción, que es simplemente convertir la ecuación de la velocidad para que nos dé la altura. Entonces estas son las ecuaciones para poder determinar, por ejemplo, cuánto vale H1. Yo puedo saber cuánto vale H1 a través de la ecuación de la momenta, y después de la ecuación de la momenta lo puedo derivar a la ecuación de la energía. Un ejemplo de compuerta plana, ¿ya? Si se fijan, acá la compuerta está casi totalmente abierta, acá en este punto. Está a tope casi acá arriba. Acá la compuerta está más abajo, es decir, está más cerrada. Entonces, como está más cerrada, permite pasar menos caudal. Es decir, esta altura que se ve acá, si se fijan, aguas abajo es mucho más alta. Está dejando pasar menos caudal hacia este costado. Entonces ahí vamos regulando el caudal que necesito que salga hacia allá o salga hacia acá. Otro ejemplo de compuerta, estas pueden ser con compuertas de metal, ya de acero totalmente, o también a veces se generan con madera. Pero normalmente son de esta forma. Hay un volante, ¿ya? Y un vástago con hilo que hace subir o bajar la compuerta. Entonces, no solamente existen las compuertas planas, dependiendo de las circunstancias. Normalmente las compuertas planas son para obras de eh, mediana, baja envergadura. También existen las compuertas radiales que ya se ocupan para grandes obras, porque normalmente tiene mayor resistencia no solamente al flujo, al agua, sino que a todo lo que pueda arrastrar el agua. Si se fijan, se comprende de un eje que soporta la compuerta. Al final es una porción de círculo. Si ustedes se fijan, acá está el eje, ahí está el eje, y ahí está el soporte y la compuerta radial. Entonces esta simplemente gira y deja pasar o permite que pase el agua de un punto a otro. Al igual que en las ecuaciones anteriores, podemos obtener el coeficiente de descarga, que ahora se conoce como CQ, y va a depender ahora del radio, ¿ya? Desde el eje hasta la compuerta en sí. Ese radio, el del brazo. Entonces ahora simplemente
la altura inicial del flujo de agua arriba de la compuerta, ahora ya se verifica con el radio. Lo mismo pasa con la altura de aguas abajo de la compuerta, también se verifica con el radio. Entonces, si nos da un valor de 0.8 esa relación, subimos hasta los valores de H1 partido por R, por ejemplo acá, y me da mi valor de CQ. Son las mismas ecuaciones que vimos en la compuerta plana, simplemente van a variar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que vamos a tener diferentes valores de la relación entre la altura del eje, que es el B, que es lo que aparece acá, y el radio. Entonces, dependiendo de esta relación de B partido por R, voy a tener diferentes gráficos a los cuales voy a tener que acceder. Acá está, por ejemplo, el de 0.1. Podemos tener el de B partido por R de 0.5, de 0.9, ¿ya? Y todos se utilizan de la misma forma. Y todos estos valores en realidad me van a entregar el valor del coeficiente de descarga para ese tipo de flujo. Para ese tipo de compuerta en realidad, compuerta radial. Este tipo de compuerta radial ya se utiliza normalmente en canales abiertos. En la barrera móvil, por ejemplo, de las bocatomas o en vertederos de las grandes presas. Son compuertas simples y confiables, ¿ya? Y menos costosas que otro tipo de compuerta. Aquí, si se fijan, está desarrollada la estructura. ¿Ya? Ahí están los brazos y la compuerta en sí. Y ahí pueden ver la envergadura. Entonces lo que hace simplemente es te giran y van dejando entrar el agua por el fondo. Ventajas, por ejemplo, ¿ya? Los apoyos pueden ubicarse de modo que queden protegidos de los cuerpos flotantes. Simplifica el problema de la corrosión y permite algún grado de inspección aun cuando la compuerta está en operación. La superestructura requerida para izar a la compuerta radial es generalmente más baja y generalmente también no requiere más allá de un puente de maniobra, que el puente de maniobra, por si acaso, excepto, donde transita el personal para poder hacer. La compuerta tiene los refuerzos estructurales suficientes y en general mejor apariencia. No existe posibilidad ya que se atrapen cuerpos flotantes en las ruedas laterales de la compuerta. Recuerden que la compuerta plana tiene una guía, que son esas, esa guía, o esta guía, donde se desliza la compuerta. Acá también, ahí está la guía. Por lo tanto, en esas guías que bajan completamente hasta el fondo, se pueden obstruir o captar elementos extraños o atrapar cuerpos extraños. En cambio, estas no tienen guía, tienen solamente una pequeña franja por ahí por la orilla de sello. Por lo tanto, es más difícil que puedan atrapar cuerpos extraños. ¿Cuáles son las desventajas? Ya. Requieren muros relativamente largos y altos hacia agua abajo para absorber los esfuerzos puntuales entregados por los brazos de apoyo, es decir, estos muros o estos muros tienen que ser más altos para permitir el radio de giro y más largos también para soportar también, por ejemplo, el eje.
las fuerzas sobre las compuertas tomadas por los machones, ¿ya? Los que reciben una carga concentrada en los apoyos de los brazos de la compuerta radial, lo que requiere refuerzo y un adecuado diseño estructural, que es lo que estamos viendo recién. Y las compuertas radiales no dejan pasar a los cuerpos flotantes por lo menos hasta un 75% de la abertura. Por su forma, va a ser radial, el agua llega acá y esta es la abertura. Acá está pasando el agua. Por tener esta forma, no permite que los cuerpos extraños pasen de largo, sino que se quedan retenidos acá en la superficie casi, a no ser que esté casi toda levantada. También tenemos las famosas y últimamente utilizadas, no sé si la han visto en el río Mapocho, compuertas de goma, que no solamente actúan como compuertas, sino que también como presas, ¿ya? Pequeños embalses, y como vertedero también a la vez. Las compuertas de goma ya pueden instalarse virtualmente en cualquier ángulo de los taludes laterales, evitando la necesidad de modificar las riberas del río de aguas arriba y de aguas abajo, contrariamente al requerimiento de las compuertas metálicas que necesitan taludes laterales verticales. Es decir, si este es el corte de un canal, normalmente tiene que ser recto, ¿ya? Los muros, para poder anclar o colocar la compuerta. En este caso, no es necesario, porque este tipo de elemento puede ir por todo el costado, incluido en el talud. Si se fijan, se calcula casi igual que el resto. Donde tengo el caudal, tengo un coeficiente, ya, un coeficiente de contracción, tengo el ancho, B, y la altura elevado a 1,5. El coeficiente lo puedo obtener con esta ecuación y estos valores de h partido por h, donde h es la carga sobre el vertedero y esta es la altura del vertedero en sí. Normalmente se anclan de esta forma. Si se fijan, al final se atrapa la parte inicial con un anclaje. ¿Qué es eso? Cuencos disipadores de resalto. Esto es lo que le hablaba yo al comienzo de los elementos que uno podía integrar en el pie de descarga. Cuando, por ejemplo, tengo mi flujo y veo que mi resalto se me arranca del pie, por ejemplo, y se me va bien abajo. La idea es que el resalto, como significa colocar o ampliar obras de solera hasta el final del resalto, la idea es tener el resalto ojalá lo más cercano al pie de la descarga o al pie del rápido. Si por diseño veo que el resalto queda alejado, se pueden utilizar, por ejemplo, estos cuencos disipadores, que dependiendo de lo que yo quiera lograr aguas abajo, me van a permitir disminuir o disipar la energía necesaria, ¿ya?, para evitar daños, digamos que colaterales con respecto a la energía, dependiendo de la obra que yo tenga aguas abajo. Finalmente, desarrollar este tipo de disipadores lo que hace es que yo puedo evitar daños mayores a las obras que están involucradas, ¿ya?, después de
el rápido de descarga. Este tipo de disipador, el SAF, ¿ya? Se usa para estructuras relativamente pequeñas, como vertederos de baja altura, obras de descarga y obras de arte de canales pequeños. El rango de utilización es para estos números de flow, entre 1.7 y 17, pero es para obras relativamente pequeñas. Ya pasando a otro tipo de obras, tenemos el tanque disipador, ya no el SAF, sino que el USBR1 o del tanque disipador número 1 del Buró de Estados Unidos, que se utiliza cuando el torrente, por ejemplo, tiene una velocidad aproximadamente de 9 metros por segundo. Es decir, cuando el agua viene con gran velocidad desde el rápido. Esto que aparece acá es para poder obtener aproximadamente la longitud del resalto, que es este valor. Y al igual que lo que vimos anteriormente, es a través del número de flow. Si se fijan, esa es la ecuación de Belanger. En este costado tengo el tirante del agua de salida, partido por D1, que es el mismo valor que aparece acá. Entonces, dependiendo del número de flow, bajo, ¿ya? Por ejemplo, hasta la ecuación de Belanger. Y llego a la relación de altura, en este caso de H2 o D2, partido por D1. Y con eso, una vez que yo tengo y despejo D1, puedo dimensionar el resto de elementos. Es decir, puedo dimensionar esta altura, que vale 1.25 por D1. Puedo dimensionar la altura de ese diente, por ejemplo, que vale 2 veces D1. El ancho W, que vale igual a D1. ¿Ya? Por lo tanto, esta tabla me sirve para poder dimensionar los elementos que componen el cuenco disipador. Y esta tabla de acá para la longitud de resalto, que al final fue lo mismo. Voy a devolverlo, espérenme. ¿Qué vimos acá? Esto. Esta misma longitud del resalto del buró es la misma que estábamos viendo en el otro costado. En la otra diapositiva. En esta. Es lo mismo. Se utiliza de la misma forma. Con el número de flow. Entonces tengo L2 partido por D2 y L1 partido por D2. Así como teníamos el SAF, el USBR1, también tenemos el tanque USBR2. Esta es una estructura para ser usada en grandes canalizaciones, pequeñas horas de entrega y rápido de descarga pequeño. Al igual que para la cubeta, debe cumplirse que el número de flow tiene que ser mayor o igual a 4,5. Y aquí aparece
los mismos gráficos que vimos anteriormente, donde podemos calcular los tirantes mínimos. Y aparece la misma longitud del resalto. Pero aquí ya aparece una tabla adicional para poder calcular la altura de los bloques o de los dientes amortiguadores, que son estos. Teníamos el 2, también tenemos el 3, ¿ya? Y todo va a ir variando y va a depender de el tipo de obra, el número de flow, ¿ya? Y las velocidades. Por ejemplo, este tanque se utiliza cuando el torrente tiene un número de flow mayor a 4,5 y la velocidad del torrente superior a 18 metros partido por segundo. Tenemos el modelo 9, ¿ya? Que se conoce también como el modelo de Bradley y Peter. Este es uno de los modelos más conocidos, ¿ya? Y en el cual se colocan una serie de baffles, que son esos dientes, intercalados en tal forma que una hilera intercepta totalmente el área libre de la hilera anterior. Dentro de su diseño está que la altura de los bloques es igual a 0,8 veces o el 80% de la altura crítica. Los anchos y las separaciones laterales de los baffles debe ser igual a 1,5 veces la altura de los bloques. Si se fijan en lo que aparece ahí. La separación longitudinal entre hileras es 2 veces la altura entre cada hilera. La primera hilera debe colocarse a no más de 0,3 metros de elevación por debajo del fondo de la cresta. Las paredes laterales deben tener una altura superior a 3 por la pendiente máxima. Se requiere un mínimo de 4 filas, ya, para obtener una disipación eficiente. El caudal de flujo Q1 debe exceder los 5,7 metros cuadrados por segundo. Recuerden que este es unitario. Y en todos los casos se requiere protección contra la socavación en el pie de la estructura, es decir, acá abajo. La velocidad debe ser menor a esta ecuación, igual a la raíz cúbica de G por Q. Existen otros tipos ya de disipadores que se pueden encontrar en la bibliografía. Este es el que acabamos de ver recién, el 9. Tenemos el 4, por ejemplo, que funciona entre estos valores. El 6, que es una estructura para horas de entrega de tubería de canales. Normalmente este se utiliza para disipador de energía de tuberías. Es decir, vengo con un tubo, por ejemplo. Acá llega el tubo y el agua que viene dentro del tubo, que viene en presión, choca con un murete. Ya, ese es el muro con el que choca. Entonces al chocar, disipa la energía y el agua después ocurre acá. Tenemos el 7, que es una estructura que consta de una cuchara de lanzamiento, o salto de esquí, también se conoce. Y es para evacuadores de crecidas de presa, ya, alta, mediana y pequeña. Esto también se conoce como salto de esquí, el USBR 7. Ya, estas consideraciones las vamos a ver en la siguiente clase, chiquillos. Ya, hasta el momento fue suficiente con respecto a lo que vimos de los saltos hidráulicos, con puerta y disipadores. La próxima clase vamos, yo creo que hacer un ejercicio con respecto a las momentas para que nos quede un poco más claro y a los perfiles. Y después vamos a seguir con la materia.
Quedan liberados, chicos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, hasta luego. Vale, profe, chau, chau. Chao, Cuídense, profe, que esté bien. Vean los videos. Vale, profe, gracias. Cuídense, chiquillos. Chao.